Muy bien, Dios les bendiga una vez más. Estamos listos, preparados para compartir la palabra nuevamente el día de hoy. Y quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente estar en este hogar y poder compartir la palabra de Dios hasta aquí y poder llegar hacia sus casas, donde quiera que nos puedan ver a través del internet. Pues le damos gracias a Dios que por el momento estamos transmitiendo los mensajes, ¿verdad?, a través de este medio. Así que vamos a iniciar, vamos a compartir la palabra de Dios este día y quiero comenzar pidiéndoles ahí en sus hogares y los que nos están acompañando el día de hoy, que inclinemos nuestros rostros porque vamos a poner este momento en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos. Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, pidiéndote, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien pueda, Señor, venir este momento y tomar este momento el control de todo lo que se vaya a decir, Señor, que sea palabra tuya, Señor, y pidiéndote que tú uses a tu siervo conforme a la medida de tu voluntad. Padre, quiero suplicarte, Señor, que este mensaje, Padre, pueda llegar al corazón, a la mente de cada uno de mis hermanos y el propósito por el que tú lo has enviado, Señor, verdaderamente pueda verse reflejado en las vidas de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje del día de hoy, vamos a aprender a nadar en contra de la corriente. Y de eso se va a tratar el día de hoy. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase que muchas veces utilizamos cuando todas las personas tienen la razón y siempre hay una que nos lleva la contraria, ¿verdad? Y decimos, este hombre está en contra de la corriente, ¿sí? Porque todos están de acuerdo menos él. Pero hay ocasiones en que esto tiene que suceder. Y el día de hoy quiero comenzar hablándote acerca de Galileo Galilei. Este hombre que se enfrentó a los científicos en el siglo XVII, ¿sí? Este hombre dice que les dijo a todos los demás que la tierra es la que giraba, ¿sí? Y todos los científicos decían que no, que era el sol el que estaba girando sobre la tierra, ¿sí? Entonces, dice que por la mentira, porque decían que él estaba diciendo una gran mentira, ¿verdad?, lo mataron. Pero el día que él iba a morir, momentos antes de que lo iban a matar, dijo él estas palabras: yo sé que hoy voy a morir, pero lo que sí les quiero dejar claro y les quiero decir es que la tierra es la que gira alrededor del sol. ¿Sí? Con una convicción, y ¿sabe qué? Años adelante se comprobó científicamente que ciertamente la tierra era la que giraba. Y murió con una convicción, ¿sí? Él fue el que les dijo, él es el que tenía la razón. Y vamos a aprender el día de hoy que muchas veces como cristianos tenemos que aprender a ir en contra de la corriente, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos en la Biblia y vamos a hablar de algunos personajes en la Biblia que estuvieron en contra de la corriente, defendiendo la fe, defendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Será que usted podría asegurar que Cristo transforma vidas? ¿Será que usted podría asegurar que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados? ¿Será que usted está seguro y podría morir con tal de asegurar que eso es una gran realidad? Imagínense si fuéramos como este hombre que al grado de morir, pero con la seguridad de que él estaba diciendo algo, ¿sí?,
de lo cual él estaba convencido. Y qué hermoso, qué maravilloso es cuando nosotros tenemos principios bíblicos y no importa lo que los demás digan, no importa lo que la ciencia diga, no importa lo que la gente diga, aquí lo único que importa es lo que Dios dice y que tú verdaderamente junto conmigo lo podamos creer. Y eso vamos a ver el día de hoy. Quiero que busquemos en nuestras Biblias para comenzar allá en Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire lo que dice la palabra de Dios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y de eso vamos a hablar. Es muy fácil, es muy cómodo seguir la corriente. Pero qué difícil es ir en contra de la corriente. Eso es muy difícil, ¿sí? Es más fácil acomodarse a las circunstancias. Es más fácil dejarse ir por donde todos van. Eso es fácil. Pero aquí estamos aprendiendo y vamos a aprender el día de hoy que como cristianos nosotros tenemos que ir en contra de la corriente, ¿sí? Y esto es algo que espero en el Señor que nos pueda quedar muy claro el día de hoy. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, este bonito mensaje que espero que pueda llegar al corazón y que verdaderamente el propósito por el cual Dios lo ha enviado pueda tener fruto, ¿sí? Y un fruto que permanezca en tu vida. Y vamos a hablar de personas, de personajes que dejaron el ministerio, que dejaron tirada la obra. Es más, en una ocasión Jesús, ¿sí?, hablando con los discípulos, con sus seguidores, les dijo a sus seguidores: si ustedes se quieren ir, váyanse. Vamos a verlo en la Biblia para que podamos entender el mensaje del día de hoy. Vamos a buscar en San Juan capítulo 6, versículo 66. Vamos a buscar San Juan capítulo 6, versículo 66. Y vamos a leer del 66 en adelante. La palabra de Dios dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? Estamos viendo aquí a los seguidores de Cristo. Muchos le seguían a Cristo, ¿sí? Pero algunos porque les convenía, algunos porque les daba comida, algunos porque estaban enfermos y querían un milagro de Dios, ¿sí? Buscaban a Jesús, pero no con el propósito principal por el cual Jesús vino a esta tierra. ¿Será que Jesús vino a hacer milagros? Eso fue parte para que la gente crea. Pero el propósito de Jesús no es venir a hacer milagros, ¿sí? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Él no vino a hacer milagros, ¿sí? Él vino a salvarnos, ¿sí? Esto nos debe de quedar muy claro. Y pocas personas pudieron experimentarlos, ¿sí? Hay gente que fue sanada, pero no fue salva. Y lo encontramos en los evangelios. ¿Cuántas personas fueron sanadas de su enfermedad? Nada más se me viene ahorita a la mente aquellos 10 leprosos,
¿sí? ¿Sí recuerdan 10 leprosos que le gritaban a Jesús, Señor Jesús, ayúdanos? ¿Sí? Le gritaban de lejos porque no se podían acercar. Estaba prohibido que se acercaran si tenían esa enfermedad. Pero dice la Biblia que le pidieron a Jesús que los sanara, ¿sí? ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan al río y van a quedar sanados, ¿sí? Y en ese momento dice que los 10 fueron, ¿sí? Y cuando ellos entraron al agua y salieron, su piel ya estaba como la de un bebé. Recibieron el milagro, fueron sanados, físicamente fueron sanados, ¿sí? Pero ahí les va lo importante de este pasaje, ¿sí? De los 10, solamente uno regresó a darle gracias a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Solamente uno regresó. Pero ¿sabe qué? Ese que regresó, le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Ese fue el único que alcanzó la gracia de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna. Solamente uno de los 9. Los 9 recibieron sanación. Y hoy en día mucha gente busca a Jesús con algún propósito, pero no con el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. ¿Sabe por qué le digo? Porque es nadar en contra de la corriente el seguir a Cristo, ¿sí? Muchos dejaron a Jesús, dejaron de seguirle. ¿Saben por qué? Porque él caminaba largas distancias, porque él no tenía dónde dormir, porque seguir a Jesús costaba trabajo. Seguir a Jesús no era fácil. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo no es fácil, porque es ir en contra de la corriente. Hoy le va a quedar a usted completamente claro. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Otro pasaje de otros hombres. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos de 9 y 10. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y 10. Vamos a ver qué dice la Escritura. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, apresúrate a venir. ¿Sabes por qué? Porque el que vino conmigo, el discípulo enviado, Demas, ¿sí? ¿Qué le pasó a Demas? Dice la Escritura que se fue con la corriente de este mundo. Le ganó la corriente de este mundo, ¿sí? Hoy en día está sucediendo lo mismo. Nadie quiere nada con el Señor, ¿sí? Nos está ganando la corriente de este mundo, sí, y mucho. Y hay ejemplos tan sencillos como nos damos cuenta cómo este mundo nos atrae y nos está ganando. Podría ser la televisión, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden pasar horas y horas en la televisión? ¿Verdad? Pero no nada más eso. Puede ser la moda. ¿Cuántas personas aún dentro de la iglesia siguen la corriente de este mundo? Ah, que la mujer ya se hizo por allá un mechoncito. Ahí andan las hermanas con su mechoncito, ¿sí? Ah, que allá en el mundo están haciendo, les comenté aquella ocasión de un joven que cayó a la cárcel. Y esto es real, aquí en Mérida, ¿sí? Un compañero de trabajo cayó en la cárcel. Y dice que se quedó dormido. Y en la cárcel son maldosos. No sabemos quién, pero le
le cortaron toda la ceja a este muchacho. Y resulta que este llega con los amigos de la colonia y todos se querían burlar de él porque no traía la ceja. Y él dijo, es que ustedes no saben. ¿Qué no saben que esa es la moda? Ahorita en televisión eso es lo que está. Pues no va a creer que varios de ellos se fueron y se quitaron una ceja, ¿sí? Que porque esa era la moda. De ahí el que se reía era él, porque todos le siguieron. Pero ¿sabe qué? Así es la corriente de este mundo. Y es fácil seguirla. Es fácil seguir lo que el mundo nos ofrece. Hoy ese bendito internet, ese bendito Face, ¿verdad? Te pueden pasar horas y horas metidos en esos benditos teléfonos. Ahora, ojalá que estuvieran escuchando mensajes. Ojalá que estuvieran leyendo la Biblia, porque yo sé que hay cristianos que tienen su Biblia en su teléfono. Pero no es así. Te puedes pasar horas y horas, ¿verdad?, en cosas que nos atraen. Y eso es seguir la corriente de este mundo. Eso le pasó a este hombre, ¿verdad? Y esto es fácil. Es fácil seguir la corriente de este mundo. Recuerde que el enemigo es, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz. Él no va a aparecer con cuernos. Él no va a aparecer con una cola ni con un trinche. Él se va a presentar delante de nosotros como un ángel de luz, como alguien amable, como alguien que te está ofreciendo algo que aparentemente te va a hacer bien. Pero tenemos que tener cuidado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que defender lo que la palabra de Dios dice. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más. Muy bien, ya hablamos de personajes que dejaron atrás, ¿sí?, el evangelio, dejaron a Jesús y se fueron tras la corriente de este mundo. Ahora te quiero mostrar un pasaje de la Biblia muy conocido de unos hombres que verdaderamente estuvieron nadando en contra de la corriente, que ese es el mensaje del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver en la Biblia estos personajes. A mí en lo personal me encanta, disfruto hablar de él, de verdad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque puedo entender la convicción que puede llegar a tener un hijo de Dios en la palabra. Vamos a ir a la Biblia para poder entender. Vamos a ver a Daniel capítulo 1. Vamos a ver qué sucedió allá en Daniel capítulo 1. Vamos a hablar de Daniel. Vamos a ver el versículo 8. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Voy a explicarte tantito para que tú luego en tu casa lo puedas leer completamente el libro de Daniel. Pero ¿qué sucedió en este momento? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Daniel junto con sus amigos, ¿verdad?, que fueron Sadrac, Mesac y Abednego, estos hombres, dice que se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que el rey les estaba dando. No sabemos qué era, realmente no dice la Biblia, ¿verdad? No vaya usted a creer que era puerco, que era camarón, no lo sabemos, no dice, y no vamos a poner algo que la Biblia no diga, ¿sí? No sabemos qué platillos tenía el rey, pero lo que sí era seguro es que este hombre tenía una convicción, ¿sí? Este hombre dice que ellos durante esa semana le pidieron
a este hombre que durante una semana les permitiera que ellos comieran lo que ellos estaban acostumbrados a comer, que eran puras legumbres, ¿sí? Y lo único que iban a tomar ellos era agua durante 8 días. Y él le dijo, permítenos durante una semana poder comer y vas a ver que nosotros vamos a estar mucho mejor que los demás. Y esto realmente fue lo que sucedió. Después de una semana, el resplandor de ellos dice que era diferente, que estaban mejor, que tenían fuerzas, que Dios estaba con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Estos hombres fueron en contra de la corriente. Era más fácil que Daniel, junto con sus amigos, era más fácil que comieran la comida del rey y que bebieran el vino que el rey les estaba ofreciendo. Era más fácil. Cualquiera de nosotros probablemente hubiera caído. Si te invita ahorita el rey de España a comer, y probablemente tú no lo comes, pero como te lo están dando y como todos lo están comiendo, lo más seguro es que tú también lo comieras. Pero este hombre, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sí? Él quizás nunca había probado alcohol, nunca había probado ninguna clase de vino. ¿Sí? Y él habrá dicho dentro de sí, pues no lo voy a hacer. Qué hermoso es para aquellas personas que nunca en su vida han probado nada. Qué hermoso, ¿verdad? Que hay personas que se han conservado, que han cuidado el no contaminarse, y es bueno, ¿sí? Pues ¿sabe qué, hermanos? Esto es precisamente nadar en contra de la corriente, porque aquí era más fácil que ellos comieran y tomaran todo lo que se les estaba dando. Pero vamos a ver más adelantito el siguiente paso importante, donde para mí este hombre, Daniel, para mí tiene un significado importante para mi vida por esto que sucede más adelante. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que el rey hace una estatua y todos se propusieron, ¿verdad? Se reunieron todos y quedó como una ley, como un decreto, que todos se tenían que arrodillar ante esa estatua. Pero mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3, versículo 11 y versículo 15. 3 del 11 al 15. Mire lo que dice, escuche el decreto. El que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y fueron a decirle, ¿verdad? Fueron a decirle, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Fíjese el decreto de este rey. Se tenían que postrar y adorar a esa imagen que él había hecho. Pero ¿sabe qué, hermanos? Me encanta
me encanta poder ver la vida de Daniel y se me viene a la mente que este hombre habrá tenido una relación íntima con Dios, y la tenía porque dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero no como nosotros. Nosotros oramos nada más cuando comemos. No, él era tiempos de oración que tenía con Dios, una relación íntima con Dios. Y esto es lo que hizo que este hombre pudiera tener la seguridad, porque Daniel sabía que él no se tenía que arrodillar ante ninguna imagen, ¿verdad? Porque al único que tenemos que arrodillarnos, al único que tenemos que adorar es únicamente y exclusivamente a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Dice el rey, ¿quién los podrá librar de mi mano? ¿Qué Dios puede librarlos de mi mano? Y sabe que me encanta la respuesta. Siga leyendo usted Daniel en su casa, pero la respuesta de Daniel es con una convicción, con una fe, con una seguridad, que Daniel respondió de esta manera: oh rey, déjame decirte que esto no está en juego. Nosotros sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen. No lo vamos a hacer. Y no lo hicieron. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que los metieron a un horno de fuego. Es más, los que los llevaron, dice que quedaron incinerados antes de entrar al horno. Pero a Sadrac, Mesac y Abednego, dice la Biblia, que a ellos no les pasó nada. Ni siquiera la ropa. No les pasó nada. Es hermoso la confianza, la fe que Daniel tenía puesta en su Dios. Es maravilloso que estos hombres nadaron en contra de toda la corriente. Imagínese, si a usted lo amenazan que lo van a matar por seguir el evangelio, probablemente usted deja el evangelio. Pero estos hombres tenían una convicción, una seguridad, que no les importó lo que la gente dijo, no les importó lo que el rey dijo, no les importó lo que pasara. Ellos simple y sencillamente obedecieron a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con estos hombres? La Biblia dice que no les pasó absolutamente nada. Sí fue Dios quien estuvo con ellos y los libró en ese momento. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esto maravilloso. ¿Por qué les decía al principio, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a nadar en contra de la corriente? Voy a llegar a la parte donde quiero que usted y yo analicemos nuestras vidas, cómo están delante de Dios. Mire lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos que creerle a lo que Dios dice, a lo que la palabra de Dios dice y no lo que la gente diga. Voy a comenzar comentándote esto. ¿Cuántas personas creen en la evolución? Nos han enseñado hoy en día en la escuela, ¿verdad? Ya nos están enseñando en la primaria. Ya los libros de texto ya traen la evolución. Comienza con un changuito y ya hasta que se convierte en un hombre. Y esa es la corriente que el mundo nos está metiendo en la cabeza, ¿sí? Que nosotros venimos del mono. Yo les he dicho a los hermanos, algunos parecemos mono, pero no venimos del mono. Yo quiero que lo entendamos muy bien. Somos creación de Dios. Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Fuimos creados por un Dios todopoderoso, ¿sí? Y usted y yo tenemos que nadar en contra de la corriente. Probablemente los libros lo digan, probablemente la ciencia lo diga, probablemente el mundo completo lo crea, pero yo no lo voy a creer. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que creerle a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que yo fui creado
a imagen y semejanza de Dios, y que fui creado por un Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Él me formó desde el vientre de mi madre. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, no importa lo que la gente diga, yo tengo que creer lo que Dios dice en su palabra. Pero muchas veces, para no discutir, para no pelear con los maestros, para no hacer nada, para que no me quiten la calificación, pues aunque yo sé que Dios me hizo a mí, que Dios me formó a mí, pero si se lo digo, se va a ofender y me va a quitar la calificación. Pues déjame decirte, no importa lo que suceda, tú tienes que defender lo que la palabra de Dios dice. Por eso les dije al principio, tenemos que aprender a ir en contra de la corriente de este mundo. Hay algo que hoy en día, y con todo respeto y perdónenme por aquellas personas, pero lo tengo que decir, y es así, ¿sí? Hoy en día, ¿verdad? Los gobiernos, tanto de México como de otros países, han aceptado que se casen mujer con mujer y hombres con hombres. Homosexualismo por todos lados, lesbianismo por todos lados, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Acaso Dios formó a esta persona? La palabra de Dios dice que hizo a un hombre y a una mujer. ¿Sí? Y yo tengo que tener mis convicciones claras, definidas, y tengo que defender la palabra de Dios. No importa que el gobierno ya lo esté autorizando. ¿Sí? No importa que la gente nos están vendiendo la idea. Usted ve a la televisión y en la mayoría de las novelas aparece un joven homosexual y la familia lo acepta, lo quiere, lo recibe, y ahorita ya hasta nos podemos ir a la cárcel si estamos en contra. Pues déjame decirte que no me importa. Yo tengo que creerle a lo que Dios dice y tengo que defender la palabra de Dios. Ahora entiende por qué le estoy diciendo que el cristiano tiene que nadar en contra de la corriente. ¿Es fácil? No. Es más fácil quedarse callado. Es más fácil no decir nada. Es más fácil no meterte en problemas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estamos aceptando la corriente de este mundo, pero estamos rechazando a Dios. Yo no le estoy diciendo que estoy peleando lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que yo tengo que defender. ¿Sí? Yo tengo que defender lo que Dios dice. A mí no me importa lo que la gente diga. A mí no me importa si el gobierno lo dice. A mí no me importa lo que sucede alrededor. A mí lo único que me importa y la convicción que yo tengo que tener es que si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo. Sí. Hay personas que dudan de la existencia de Dios y están buscando científicamente comprobarlo. ¿Sabe qué? Yo no necesito que me lo vengan a comprobar científicamente. Yo creo en su palabra, yo sé que Él vive, yo sé que Él existe y yo sé que Él está en mi corazón. Y para mí es suficiente. Si usted no lo quiere creer, ese es su problema. Si usted se quiere acomodar a la corriente de este mundo, ese es su problema. Pero yo no. Yo tengo muy claro, muy definido en quién he creído. Decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme, ¿verdad? Para el día de la redención. Yo sé a quién he creído, ¿sí? Así que tenemos que en muchas de las ocasiones el cristiano tiene que nadar en contra de la corriente, ¿sí? De lo contrario, hermanos, tú no sirves como un discípulo de Cristo. Vas a ser un desertor, vas a ser uno de los que la corriente de este mundo te va a llevar, ¿sí? Es sencillo acomodarse a este mundo, pero qué difícil es, ¿verdad? Tener la seguridad, tener la certeza
porque Dios así te manda, porque Dios así te dice, y a Él le tenemos que obedecer. Yo quiero decirte algo para terminar. La palabra de Dios, ¿sí?, no se contradice. La palabra de Dios se obedece. La palabra de Dios, hermanos, no es para contradecirla. No es si te gusta o no te gusta. Dios dice y el Hijo de Dios obedece. Punto. ¿Sí? Así que, hermanos, muchas veces tú y yo tenemos que nadar en contra de la corriente. ¿Es difícil? Sí lo es. Pero tenemos que tener esta fe, esta confianza que Daniel tenía puesta en Dios. Él lo único que dijo: yo sé que Dios me puede librar, pero si no lo hace, de todas maneras, no nos vamos a arrodillar. Eso es convicción. Eso es fe. ¿Sí? Y eso es lo que hoy en día está faltando en los hijos de Dios. Convicción, fe, creerle a Dios y dejar de creerle a la gente. ¿Sí? Tenemos miedo que pasemos debajo de una escalera. Tenemos miedo que un gato negro se nos aparezca. Tenemos miedo, porque eso es lo que la gente tiene miedo. Porque yo sé, yo le creo a mi Señor y yo estoy seguro, ¿verdad?, de que le creo a Él, y eso es lo que a mí me da una paz y una tranquilidad. ¿Sí? Estoy convencido de que si yo muero, en este momento yo me voy con el Señor. No porque soy bueno, porque no soy bueno. ¿Sí? Sino porque Jesús pagó en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Y yo le creo. Por eso yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Si en la voluntad de Dios está que yo me vaya con Él, el día que Él quiera me puede llevar. Esa es convicción. Esa es fe. Yo le creo a mi Señor. Si usted no le cree, por eso usted tiene miedo a morir. Yo no tengo miedo a morir, ¿sí? Porque estoy seguro en quién he creído. ¿Y sabe qué? Tenemos que tener cuidado con la corriente de este mundo. La Biblia dice: no améis el mundo, ni los deseos que están en el mundo, ¿sí? Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, mi hermano, yo sé que es más fácil seguir la corriente, ¿sí? Yo sé que eso es fácil, pero lo difícil y lo que un cristiano tiene y debe que hacer es creerle a Dios. Creerle a Dios. No importa estar en contra de todos los demás. Este personaje del cual comencé hablándote, Galileo Galilei, ¿verdad?, al grado de dar su vida por una verdad, ¿sí? Porque era una verdad. Y él estuvo dispuesto a morir. Y vuelvo a repetirte, antes de morir, él dijo esto: yo sé que hoy voy a morir, pero quiero decirles una cosa: la tierra es la que gira alrededor del sol. Y murió, ¿verdad? Qué bonito sería morir por el Evangelio. Qué hermoso sería morir defendiendo lo que Dios dice. Ya en algunas iglesias, hermanos, de Estados Unidos, ya tienen prohibido en las iglesias, si llega una pareja de homosexuales y se quieren casar, el pastor los tiene que casar, porque si no, cierran la iglesia. Ya está sucediendo. Pero ¿sabe qué, hermanos? La mayoría de los pastores, ¿sabe qué están optando? Por casarlos. Pero sí hay algunos, ¿sabe qué?, que hasta ya fueron a la cárcel, pero no los casaron, porque tienen una convicción, porque ellos prefieren obedecerle a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Fueron a la cárcel. Hay iglesias cerradas, pero no los casaron. ¿Sí? Yo no sé si a mí algún día me va a tocar, pero yo quiero decirle algo. Yo prefiero morir, pero yo no los caso. No sé,
Aquí en México todavía no está así de fuerte. Pero si algo así sucediera, yo estoy seguro de lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y no seguir lo que la gente sigue. Los respeto a todos, respeto a cada quien con lo que piensan y con lo que ellos creen. Pero yo sé en quién he creído y en qué he creído. Yo le creo a Dios y le creo a la palabra de Dios. Y si tú le crees a Dios, tenemos que nadar en contra de la corriente. ¿Sí? Tenemos que defender la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios y defender su palabra. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga grande y poderosamente a todos mis hermanos de la misión Jesús Impacto de Amor y de mis hermanos que también me están viendo, que me avisan, que se comunican conmigo, que están viendo estos videos en Tijuana y en otras iglesias y otros hermanos que también me han compartido, que están viendo las transmisiones. Dios me los bendiga, siga compartiéndolo y Dios les bendiga grande y poderosamente. Nos vemos la próxima semana. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.